Los saludo con la paz del Señor. Vamos a compartir la palabra de este día en Salmos 4. Amén. Dice, oración vespertina de confianza en Dios. Es muy fácil de buscar porque en mi Biblia, por ejemplo, está en la primera hoja donde empieza el libro de Salmos. Amén. Es una palabra muy linda que dice muchas cosas, amén. Muchas cosas para nuestra reflexión personal, pero más que todo, la palabra no es para reflexión personal, sino para conocer el pensamiento de Dios, amén. Así que vamos a orar para que sea el Señor el que guíe la palabra y que no sea mi boca la que hable, porque siempre que nosotros compartimos una palabra de parte del Señor, tenemos que orar para que el Señor nos tome como un instrumento en sus manos y más que todo también orar en nuestra vida personal, hacer ayuno, amén, orar muchísimo al Señor, tanto aquí en este momento cuando vamos a compartir la palabra como en nuestra comunión con Dios. Amén. Si esas cosas no existen, a veces es imposible compartir la palabra porque va a salir algo vacío, no algo que provenga del Señor. Van a salir nuestros propios pensamientos, van a salir nuestras propias cosas. Amén. Aunque, ojo, también el Señor utiliza las cosas que suceden a nuestro alrededor para Él transmitir la palabra, porque la palabra siempre es para edificación del pueblo, no es para edificación del que está hablando. Amén. Y muchos dicen muchas cosas que son indirectas, que esto, que lo otro, pero la palabra del Señor no es indirecta. Si dicen, me está tirando indirectas, sí, puede ser que el Señor te esté tirando indirectas. El Señor te está hablando a través de esa persona que te puso enfrente, para que vos restaures tu vida, para que vos arregles lo que no está bien, lo que no te está haciendo bien. Amén. Y si te duele es porque obviamente está tocando esta identidad carnal que nosotros tenemos y que tenemos que cada día reformarla. Así como el oro pasa por el fuego para purificarse, nosotros somos oro en las manos del Señor. Amén. Así como el diamante es tallado para que dé todo su brillo, nosotros también somos tallados. Nosotros también somos obras en las manos del alfarero. Y a veces el Señor nos tiene que romper para volvernos a hacer de nuevo bien, para que seamos nuevas personas. Y muchos no comprenden esta palabra de decir, el Señor nos tiene que romper. ¿Y qué quiere decir que nos tiene que romper? Que nos va a tocar en nuestra identidad hasta lo más profundo, que nos va a hacer llorar a veces, que a veces nos vamos a ofender, que a veces va a haber cosas que no van a cuadrar con lo que nosotros pensamos. Y sí, justamente es eso. ¿A qué le vamos a dar lugar? ¿A lo que nosotros pensamos o a lo que el Señor dice? Es una pregunta, ¿no?, que nos tenemos que hacer. ¿A qué le tenemos que dar lugar? A lo que el Señor dice. Y que si el Señor nos puso y nos mostró primeramente un lugar, tenemos que obedecer al Señor en el lugar donde nos puso. Porque si no, si nosotros nos vamos por nuestra propia cuenta a otros lugares, no solo que no estamos sujetos al pastor, que es la persona que Dios puso, sino que no estamos sujetos a la voluntad de Dios que nos mostró ese lugar. Amén. Y el Señor puso pastores, puso gente por delante nuestro que tiene más sabiduría que nosotros, para que nosotros seamos guiados. Y a eso se refiere la palabra cuando
nosotros tenemos que estar sujetos a nuestros pastores, porque si no podés estar sujetos a un pastor, menos vas a estar sujeto a Dios. Es el primer paso para aprender a respetar a Dios, aprender a respetar a la persona que Dios puso por encima tuyo para que te cuide. Pero a veces nosotros tenemos que dejar que el pastor haga su trabajo también. No nos tenemos que alejar. Amén. Porque sabemos que la iglesia es casa de amor, casa de paz. No casa de discordia, no casa de contienda, no casa de contradicciones. Así que vamos a compartir la palabra, pero vamos a orar primeramente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos las gracias, Padre, por la palabra que nos vas a dar en este día, Señor. Te pedimos que tú la dirijas, Padre, que seas tú el que hable a través de mi boca, que me uses como un instrumento en tus manos, Señor, para poder hablar de tu palabra, Padre, y que no sea yo la que hable, sino que seas tú, Señor, que sean tus palabras, que tú tomes dominio y control de mi boca, de mi lengua, de mi mente, de mi corazón, Señor, en este momento, Padre, para que esta palabra pueda llegar, Señor, a cada hermano que abre su corazón a ti, Señor, para poder comprender tu palabra. Y te pedimos que nos saques todo velo, Señor, toda cosa que nos impida llegar al conocimiento de ti, Señor, no como nosotros queremos con nuestros propios pensamientos, sino como tú quieres, como tú dejaste escrito, Padre. Por eso, Señor, te damos las gracias en todas las cosas y te pido, Padre, de que seas tú el que more en este lugar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos a comenzar con la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oración vespertina de confianza en Dios. ¿Nosotros confiamos en Dios? Confiamos en el Señor. A veces, Salmo 4, amén. A veces nuestra confianza falla, a veces nos sentimos mal por ciertas cosas, pero gracias a Dios también que nos sentimos mal, ¿no? Porque si nos sentimos mal es porque todavía tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y nos duele ver a nuestros hermanos muchas veces cuando están pasando por tribulaciones, cuando están pasando por cosas, amén. Y duele muchísimo más ver cuando los que nosotros creíamos hermanos, creíamos que compartíamos el mismo amor en Cristo, nos dan vuelta la cara, no nos saludan, no son capaces de levantar una mano para saludarte. Eso duele. ¿Saben por qué? Porque primeramente se lo están haciendo a la persona y segundo, o me vamos a decirlo de esta manera, primeramente se lo están haciendo al Espíritu del Señor que mora en esa persona y después a esa persona. Pero si nosotros confiamos en el Señor y oramos fervientemente por esas almas, el Señor es el que va a restaurar todas las cosas. Y aún están a tiempo. Siempre que esta casa de oración esté abierta, están a tiempo de venir a revertir todas las situaciones. Dice la palabra que no caiga el sol sin que estés mal con tu hermano, sin que estés ofendido, porque esa es la palabra, sin que estés ofendido con tu hermano. Y yo el miércoles, yo voy a contar algo que sucedía, ¿no? Yo el miércoles me sentía muy triste, muy agobiada por cosas que suceden, ¿no? Y yo agarré y le empecé a comentar al Señor todas esas cosas que me dolían, todas esas cosas que me ofendían, pero no que me ofendían, porque era más bien dolor lo que sentía dentro mío. Y yo a veces soy una persona que quiero esconder mi dolor sin llorar, sin dejar de ser fuerte, ¿no es cierto? Atrás de actitudes o de cosas.
es lindo también cuando nosotros nos abrimos al Señor así tal cual como somos y dejamos todas esas cargas en las manos del Señor. Yo esa noche oré por cosas puntuales que estaban pasando. Le pedí al Señor que me diera paz, que me abra el conocimiento para comprender el por qué sucedían estas cosas. Y dice la palabra que cuando nosotros somos el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo se duele por el alma de esa persona. ¿No es cierto? Y yo estaba dolida, estaba muy dolida, estaba triste. Y esto ya hace un tiempo que venía llevando esa carga sobre mis hombros. Pero después entendí que todos pasamos un proceso en que el Señor a veces nos tiene que quebrar, tiene que dejar que nos pasen cosas como a Job, a ver si nosotros nos olvidamos de Él. O a ver qué hacemos nosotros con esa prueba, con esas cosas que nos mandan. ¿Y qué hacemos nosotros cada día con las pruebas? ¿Dejamos que el enemigo nos gane? ¿Dejamos que el enemigo nos gane poniéndonos pensamientos? ¿O haciendo lo que el enemigo quiere? ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Quiere sacarnos del lugar de la bendición. Quiere sacarnos del lugar donde Dios nos puso para mandarnos a otros lugares donde Dios no nos mandó y así ser desobedientes. Y así mi cabeza empezó a caminar y al otro día me desperté tranquila, me desperté en paz, me desperté bien. Y Dios me hizo olvidar de todos esos pensamientos, de todas las cosas que tenía. Y ahora veo a esa gente o veo las cosas y ya es como que ya los veo con cierta frialdad porque ya el Señor ya me está sacando lo que me hace mal. Amén. Y es lo que el Señor hace con nosotros. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos saque una tristeza, que nos saque las cosas de adentro que nos hacen mal, el Señor ya nos hace ver las cosas diferentes. Como que ya no nos va a afectar. O simplemente decimos, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros, los pastores, o las personas que predican, que están al frente, la obligación de ellos es restaurar con la palabra del Señor. Pero ya cuando ese hermano no escucha, no toma las palabras, ya queda en las manos del Señor. La reprensión ya viene de parte de Dios. Amén. De eso se tratan las cosas del Señor. Entonces ya ahí, uno ya es como que en cierto punto se saca esa carga y se la entrega al Señor. Y así nos sentimos en este día nosotros. Va a haber cosas que van a seguir doliendo, recuerdos, cosas. Pero el Señor ya las va a ir sacando porque ya esa carga ya no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Él. Amén. Así que vamos a compartir la palabra. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Clamar al Señor, como dije recién, decirle todas las cosas que nos dan pena, que nos ponen tristes, que nos duelen, porque Dios es un Dios de justicia. Y si nosotros hiciéramos tan mal las cosas, no nos estaría bendiciendo. Amén. Dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué quiere decir? El Señor nos hace sentir bien, que nos hace sentir mejor. Pero espiritualmente es como que nos inunda una paz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entregamos todas esas cosas en el Señor, a nosotros ya nos deja de hacer mal.
Y el Señor, si es mucho, va a ir a su tiempo sacándonos todas esas penas, todo ese dolor. Pero en cambio, a los que no revierten su situación ante el Señor y ante su hermano, ellos les va a seguir doliendo y van a seguir enojados, van a seguir diciendo cosas, van a seguir pensando, van a seguir en sus cosas. Amén. Pero también hay algo muy cierto. Nosotros sabemos que delante del Señor hicimos todo lo que pudimos. Y eso es tener la conciencia limpia delante del Señor. ¿Por qué? Porque ante el Señor no nos duele, pero nos duele nuestro corazón carnal a veces por las cosas que pasan. Amén. Pero nosotros sabemos que ante los ojos del Señor hicimos todas las cosas bien, porque para eso nosotros no tenemos un día en las cosas del Señor, no tenemos un día en la iglesia, y nosotros no abrimos una iglesia porque sí, o como algunos tienen anhelos de grandeza que tienen un tiempo en el Evangelio y ya abren una iglesia. Nosotros no abrimos una iglesia para estar a los golpes. Nosotros abrimos una iglesia ya sabiendo muy bien las cosas que iban a pasar. Y a veces ante cosas que dicen, tenemos que actuar como siervos sumisos, porque así actuó Jesús cuando venían y le decían cosas los fariseos, que no, que estás haciendo mal, que esta no es la forma. Pero Jesús, ¿qué hacía? Se quedaba callado. Y las veces que les dijo cosas fue porque Jesús también era humano y ya llegó un punto que Jesús también tenía que reprenderlos. Pero primeramente con los hermanos que dicen cosas, que vienen a contradecir, que vienen a poner condiciones. Ellos mismos tienen que mirarse un espejo. Yo colaboré con la casa del Señor, yo hice esto en la iglesia. Si yo dije una cosa, ¿lo estoy cumpliendo? Si yo pedí que se haga tal actividad en la iglesia, ¿yo estoy cumpliendo con esa actividad? Porque de nuestra parte está todo para que los hermanos estén bien, estén tranquilos, estén cómodos. Como hablábamos de la mamá gallina, o como, voy a dar un ejemplo más cercano, mi gata que tuvo bebés. Ella hace todo para que sus bebés estén cómodos. Y el Señor no hace lo mismo con nosotros. No hace todo para que nosotros estemos cómodos. Lo hace, pero a veces nosotros nos quejamos de llenos. Y en vez de ver las cosas buenas, nos centramos en las cosas malas. ¿Y cuáles son las cosas buenas? Las que el Señor nos muestra, su luz, esas son las cosas buenas. Pero las cosas malas, las cosas negativas son los que nos hacen desviar de lo que Dios realmente nos quiere mostrar o nos quiere dar a entender en su palabra. Las ofensas, los enojos, las contradicciones, todo eso son barreras. Y no son cosas que provienen de Dios. Así que si vos estás de esta manera, estoy hablando para los que están, no estoy hablando directamente para nadie. Y para los que están viendo detrás del video, si vos estás de esa manera, tenés que preguntarte, ¿vos realmente estás en el Espíritu de Dios? ¿Estás en el mismo espíritu y el mismo sentir que tus hermanos alrededor? No. Porque tus hermanos todo el tiempo están dando el amor de Dios y lo están demostrando. Una vez alguien me dijo, estaban con la puerta cerrada y un hombre quiso entrar, pero no entró porque estaba la puerta cerrada. Y yo le dije que si realmente quería entrar, iba a entrar. Y me dijo, sí, pero hay que ayudarlo. Y esa persona que habló, ¿ayudó a ese hombre a entrar a la iglesia? No lo ayudó. ¿Por qué no me dio el ejemplo para que yo vaya a ayudarlo? Pero a mí toda la escritura
me muestra que el santuario que Dios había mandado era cerrado y el que realmente quería buscar a Dios tenía que entrar. El arca de Noé era cerrada. En el santuario entraban solo los sacerdotes y los levitas. No entraba la demás gente del pueblo de Israel. La demás gente del pueblo de Israel se tenía que postrar en la puerta del santuario. Y qué privilegio tenemos nosotros de estar dentro del santuario en este día. Amén. Entonces, ¿estás en el mismo espíritu? ¿Por qué en vez de preguntar bien las cosas, hablas mal? Eso es estar en el mismo espíritu y en sujeción unos con los otros, como dice la palabra. Y ahora muchos en este momento deben estar afuera diciendo, ay esto, ay lo otro. Pero para decir las cosas primero hay que estar congregándose en la iglesia, hay que ser parte del cuerpo de Cristo. Si no, no hay derecho. Porque estás hablando desde afuera, pero no estás hablando dentro del calor del Señor, dentro de la presencia del Señor. Y nosotros queremos ser limpiados de todas esas cosas y entregarle esas cargas al Señor en este día. Porque los fariseos también hablaban muchísimo y todo el tiempo le querían hacer la contra a Jesús. Y todos esos que no entienden se ponen al mismo nivel que los fariseos. Y si eran tan espirituales, ¿por qué no supieron ver a Jesús? Ver en Jesús que Jesús era el mismo Dios. Y si son tan espirituales, ¿por qué no ven a Jesús en el rostro de sus hermanos? Porque se dejan llevar por sus propios pensamientos y no están llevados por la mentalidad de Dios. Por eso vamos a continuar la palabra. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverás mi honra en infamia? ¿Qué es algo infame? Es algo malo. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor dice las cosas de esta manera? Porque hay muchas personas que predican, que hablan, que hacen, que deshacen, y algunos que predican y hablan y no hacen nada. Pero su vida fuera de la iglesia es otra. No están dando el buen testimonio a las personas que están a su alrededor. Entonces, lo primero que dice la persona cuando vos le querés hablar es como que le choca. ¿Por qué le choca? Porque está viendo tus acciones, está viendo tu vida, cómo estás. Y vos te parás adelante, hablás, o en cualquier momento te parás y querés hablar de las cosas del Señor por tu propia mentalidad, porque el Señor prepara los momentos. Querés ir y hablar con los demás, pero vos todavía no arreglas tu vida. Entonces están convirtiendo la honra del Señor en infamia. Porque primeramente, antes de hablar de los demás, y esto hasta la gente del mundo lo respeta, tenés que verte vos mismo cómo estás. Amén. Dice, ¿amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Díganme si esa no es una vida mentirosa. Y buscan la vanidad. ¿Qué es la vanidad? El Señor nos puede dar muchísimas cosas, muchísimos bienes, pero vanidad es cuando esos bienes nos empiezan a alejar de Dios. O esos momentos felices que nos da el Señor nos empiezan a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros como cristianos el Señor nos llena de momentos felices. No va a haber un tropiezo sin un momento de felicidad. Pero esos momentos de felicidad no tenemos que dejar que ocupen el momento que les corresponde a Dios. Hay un tiempo para todo. Dice la palabra, tiempo para vivir, tiempo para amar, tiempo para servir. Hay tiempo para todo. Y aún más tiempo habría si nosotros le pidiéramos al Señor
que nos alargue los tiempos, porque sabemos que cuanto más se acerque el fin, más cortos van a ser los tiempos. Pero el Señor nos daría más tiempo para hacer nuestras cosas, para disfrutar, para servirle, para estar en la casa del Señor, si nosotros respetáramos los horarios que son del Señor, el tiempo que es del Señor. Y cada uno sabe si los está respetando o no los está respetando. Amén. Eso es vanidad. Las cosas que Dios nos da, pero que nosotros dejamos que esas cosas superen a las cosas de Dios. Eso es vanidad. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Me olvidé de una palabra importante. Entre el capítulo 2 y 3 dice Selah. Selah es como decir amén, y amén quiere decir así sea. Amén. Dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. ¿Qué es tener piedad? Es que si yo veo, mejor dicho, vamos a dar un ejemplo de Jesús mismo. Jesús en la cruz que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él tuvo piedad de esas almas que le estaban haciendo daño. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que decir a veces, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces con un nudo en la garganta, a veces con cosas. Tenemos que, adentro nuestro, aunque sea en nuestro pensamiento, decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ellos de verdad en algún momento de sus vidas van a necesitar que Dios los perdone. Porque si están haciendo esas cosas es porque no están llegando al conocimiento que nosotros estamos teniendo de las cosas del Señor. Amén. Entonces la persona, como vamos a ver en el próximo estudio, como vimos en el estudio anterior, la persona que no está transformada por el Señor, esa persona va a actuar de esa manera impíamente, como decía hoy la palabra. Va a dejar que la vanidad, las cosas de este mundo, superen a las cosas de Dios. Va a dejar que sus pensamientos lo dominen y no lo que el Señor puso en sus vidas. Van a ir a cualquier otro lado menos al lugar que Dios les mostró. Amén. Y eso es desobediencia. Y el Señor los va a dejar andar en esos caminos de desobediencia. Los va a dejar, los va a estar mirando, pero va a llegar un punto que cada día que pase va a ser una oportunidad para ellos. Porque el Señor está teniendo piedad de sus vidas. Y algún día el Señor los va a llamar, pero ya cuando la reprensión de los pastores, de otras personas que les hablen y les quieran hacer entender la palabra, no entre por sus oídos, ahí el Señor va a ser el que va a tomar la mano de todos ellos. ¿Y cómo entran las confusiones a las cabezas de los hijos de Dios? Cuando empiezan a escuchar la voz de otros pastores que no es la voz del pastor que Dios les puso. Por eso dice la palabra en una parte que son como hojas llevadas por el viento que escuchan cualquier tipo de doctrina. Y así se confunden. Entonces van a mirar para allá, vos estás haciendo las cosas mal, vos estás haciendo las cosas mal. Miran al que está delante, el pastor y la pastora están haciendo las cosas mal. Están haciendo esto, están haciendo aquello. Ahí empieza la confusión, cuando uno empieza a escuchar otras voces que no son las voces de sus pastores. ¿Nosotros queremos que nos pase eso, terminar confundidos? No.
¿Por qué? Porque a ellos el Señor les da la revelación de la palabra. Y si a nosotros no nos está dando el conocimiento es por algo, porque todavía tenemos cosas que arreglar. Amén. Pero también hay dones en la iglesia. Y va a haber otros hermanos que prediquen, que hablen. Y a ellos también les va a ser revelada la palabra. Pero los únicos que van a tener discernimiento de los dones que hay en la iglesia son las personas que Dios puso como cabeza. Y vos podés hacer 1000 cosas, pero si Dios a través de ellos no te está levantando para hacer una tarea u otra, es porque no estás preparado y porque tenés cosas que arreglar en tu vida personal. Dice, ¿sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí? ¿Nosotros tenemos piedad por las almas que nos están haciendo mal? ¿O buscamos hacer el doble de mal para que esa persona vea? No. Nosotros queremos ser piadosos para que Jehová nos escoja cada día. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Nosotros queremos que el Señor nos oiga cuando nosotros clamamos. Entonces tenemos que aprender a ser más piadosos. Dice, temblad y no pequéis. ¿Qué quiere decir temblar? Hay cosas a veces que vemos que nos hacen mover nuestros sentimientos. Y que a veces el Señor permite que a los demás les sucedan cosas para que nosotros no tropecemos con la misma piedra que ellos. Por eso dice, no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Meditad en vuestro corazón. ¿Qué quiere decir nuestro corazón? En nuestro interior. En vuestra cama. ¿Por qué? Porque es el único momento en que vamos a estar nosotros solos, con nosotros en silencio. Dice, y callad. Tenemos que meditar las cosas solo con el Señor, las cosas de nuestra mente, solo con el Señor. Los procesos, las cosas que hay, solo con el Señor. Y muchos piden señales, muchísimos piden señales, pero hay que también saber discernir si la señal que pediste te la está dando Dios o te la está dando el enemigo, que escuchó tu oración porque tu oración no llegó en el techo. Porque las avecillas negras también escuchan las oraciones de los hijos de Dios. Pero nosotros queremos que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de Dios. Muchos se preguntan cuál es el tercer cielo. El primer cielo es el que nosotros vemos. El segundo cielo es el espacio, donde están todos los planetas. Y el tercer cielo es donde está el reino de Dios, donde nosotros vamos a ir y no sabemos el camino. Imagínense si para los expertos el universo es infinito, ¿a dónde creen que está el lugar de Dios, el santuario de Dios? En un lugar que algún día vamos a conocer. Amén. Dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Sabemos que el último sacrificio lo hizo Jesús en la cruz por nosotros. Pero también entendemos qué es lo que quiere decir la palabra. Que nosotros tenemos que hacer acciones de justicia, porque el sacrificio era una acción de amor y de devoción a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Con nuestras acciones, alabar y agradar a Dios cada día. Amén. Dice, y confiad en Jehová. ¿Qué tenemos que hacer?
esperar en el Señor, confiar en el Señor. ¿Y cuál es la justicia? La justicia son las cosas que el Señor dejó escritas y que nosotros cumplimos, aún con nuestros errores, con nuestras fallas. Eso es justicia. Amén. Y por eso el pastor ayer u hoy compartió un versículo que decía que Jesús es nuestro abogado, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro abogado? Porque el Señor, porque Jesús va a saber que hay cosas que nosotros no vamos a poder cumplir. De los 635, 615 mandamientos que hay, no todo lo vamos a poder cumplir. Apenas podemos cumplir la ley de esta tierra. Amén. De la cantidad de cosas que hay escritas no lo vamos a poder cumplir. Pero ojo, que si nosotros podemos cumplirlo y no lo hacemos, eso es lo que nos va a contar por falta a nosotros. Porque hay personas que de todos los mandamientos que hay, les va a ser justificado porque nunca aprendieron, nunca nadie les enseñó lo que significaba. Pero nosotros estamos aprendiendo. Y si de todo lo que nosotros aprendimos, pudiendo cumplirlo, no lo cumplimos, eso es falta. Eso es una perla menos, una joya menos en nuestra corona. Pero ojo, que nosotros también, con nuestra desobediencia, podemos perder nuestra corona. Y el Señor dijo algo muy clave, que tenemos que aprender a servirle, como viendo en la otra persona a Jesús mismo. Jesús, ¿qué hizo? Le lavó los pies a Pedro. Y todos se escandalizaron. ¿Por qué Jesús le tiene que lavar los pies a Pedro? Empezaron a decir cosas de Jesús. Y si Jesús fue capaz de servir a Pedro limpiándole los pies, ¿cuánto más nosotros no podemos servirle a nuestro hermano? En aquel tiempo usaban mesas bajitas, lo dijo la pastora la otra vez, no hace falta que yo lo repita. Mesas bajitas, andaban a pie todo el tiempo. Y era una mala educación sentarse a la mesa sin lavarse los pies y las manos. ¿Y qué hizo Jesús? Habiendo Pedro mejor dicho, Pedro pudiendo lavarse solo, Jesús le dijo: yo voy a lavar tus pies. Y eso es que cuando nosotros vemos algo que no está ordenado, vemos la necesidad de nuestro hermano, tenemos que ayudarlo. Y muchos dicen: no, yo por la obra no soy salvo y me quedo sentado. Sí, estamos de acuerdo que por las obras no sos salvo. Y ese es otro tema también. Pero nosotros servimos a Dios por amor a Dios. No porque estamos acá por un interés de que soy salvo y listo. Porque la salvación se obtiene cuando vos aceptás al Señor en tu corazón y te bautizás. Pero la salvación también se pierde cuando después del bautismo vos entras en desobediencia. Cada día que vos estés en desobediencia es un día más, que si vos te vas de la tierra, el día del juicio no vas a entrar a morar con el Señor. Pero nosotros podemos recuperar esa salvación arrepintiéndonos de nuestros pecados, volviendo el tiempo atrás, como quien dice, desdoblando nuestros pasos, para rever lo que no hicimos bien. Dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Mucha gente del mundo dice: ¿cuál es el camino? ¿Dónde está la sanidad? Y muchos hermanos también no saben reconocer, o si bien
llega un punto de su vida donde llegan a reconocer en qué lugar les van a mostrar el bien. Pero a veces el Señor los deja caminar. ¿Saben para qué? Para que conozcan cómo son en otros lugares y vuelvan a valorar el lugar donde Dios los puso. Dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Queremos que el Señor nos ilumine cada día. Queremos que los demás y nosotros puedan ver a Jesús. Lo queremos, ¿no es cierto? Por eso dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y va a haber muchísimas personas, que van a tener plata, que van a tener dinero, que van a tener abundancia, que por un tiempo el enemigo les va a dar cantidad de cosas. Pero nosotros, siendo hijos de Dios, sabemos que nada de lo que tenemos nos pertenece. Y aún así vamos a ser alegres porque no somos materialistas. Un hijo de Dios tiene que aprender a no ser materialistas. Porque si vos estás cumpliendo, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar al Señor. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Lo que está escrito. Buscar aprender de las cosas de Dios, de la justicia de Dios, para que el Señor nos provea todas las cosas que nosotros necesitamos. Amén. Por eso la palabra nos enseña que nosotros no tenemos que ser materialistas, no afanarnos en tener. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queramos algo, el Señor, sin haberle pedido, nos va a dar. Y supongo que todos tuvimos algún testimonio de eso. Que cuando en nuestro momento de necesidad el Señor nos dio. Que cuando nosotros clamamos por algo que nosotros queremos hacer, el Señor nos va a dar. A su tiempo, a veces enseguida y a veces nos va a hacer esperar un tiempo. Porque nos va a estar probando a ver si realmente merecemos lo que estamos pidiendo. Dice, tú diste alegría a mi corazón. ¿Y por qué tenemos alegría? Porque confiamos y esperamos en que el Señor nos va a proveer. Pero no con ese interés, sino que el Señor ya hizo tantas cosas en nuestras vidas, que ya es algo automático saber que el Señor nos va a proveer. Pero muchos no viven con ese pensamiento, no ven las cosas que Dios hizo por ellos. Por eso ellos siguen dudando, siguen con sus cosas. Siguen pensando en que si yo colaboro me va a faltar. Y eso es un pensamiento que está por sobre la superficie de la tierra, porque si vos das, y más si es para la obra del Señor, el Señor te va a multiplicar el doble o el triple. Y ahí estás haciendo crecer tu confianza en el Señor. Y a mí muchos me contradijeron en el sentido de que, ¿y vos qué hablás si vos siempre tuviste todo? Y yo hablo porque sé cómo son las cosas del Señor. Y porque el Señor me da la sabiduría. ¿Y por qué siempre tuve todo? Porque siempre que fui aprendiendo, siempre fui repasando las cosas del Señor. E intento cumplirlas como Él me muestra. Amén. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no nos tenemos que dormir con el afán de que hay, que va a pasar mañana, que hay, que me va a faltar esto, que hay, que me pasa lo otro. Nosotros nos tenemos que acostar en paz.
Porque si tenemos la certeza, la convicción de que el Señor va a hacer cosas en nuestra vida, ¿por qué nos tenemos que preocupar? ¿O acaso no estamos viendo que el Señor nos dio tantas cosas, nos hizo tantas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en tantas otras cosas? Nos estamos olvidando al dudar del Señor, en no saber lo que va a pasar mañana. Porque sabemos que si el Señor obró en el pasado, va a seguir obrando en el futuro. Y muchos dicen, la Biblia se terminó en el Apocalipsis, sí, pero la Biblia y los hechos de Dios siguen cada día en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser una Biblia abierta para la gente que no conoce. Amén. Como había un hombre ahí en la esquina que antes vendía plantitas y hoy está vendiendo churros. Y yo dije, me voy a cruzar a comprarle unos churros. Me crucé y me dice, ¿todavía no abrieron la iglesia? No, le dije, hoy abrimos a las 7. Ah, ya me estaba preocupando, me dijo. Pensé que hoy no iban a abrir la iglesia. No, abrimos más tarde, le dije yo. Y díganme si ahí el Señor no me dio el piecito para que le hable. Y díganme si ese hombre que estuvo parado ahí tiempo atrás con sus plantitas y hoy con los churros no estaba esperando que algo pase. No entró la palabra del Señor hasta sus oídos. Y díganme si el Señor con esa simple pregunta no estaba orando en su vida. Amén. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir confiados del Señor, sabiendo que si el Señor obró en el pasado, va a seguir obrando hoy, va a seguir obrando mañana, en tantas cosas, amén. Así que esta es la palabra que yo les quería dejar. Y yo no sé si el pastor tiene algo más que añadir o quiere saludar. Vamos a terminar la reunión hasta el día de mañana. Vamos a empezar a las 10. Amén. Así que los esperamos a todos los hermanos.